Buen día. Se aproximan las elecciones en Aten, el gremio de los docentes, el próximo jueves 23 de septiembre, y dialogamos con referentes de la lista a nivel local y provincial. En primer término, Ángel Salazar, candidato a consejero titular por el Instituto, por los activos; la señora Susana de la Riva, candidata a consejera titular por los jubilados; y en lo que respecta a la ciudad de Zapala, el señor Alejandro Robledo, candidato a secretario general de la seccional Zapala. Un gusto, un placer dialogar con ustedes. Gracias por haber aceptado la propuesta. Le doy la palabra a usted. ¿Cómo está viviendo este momento ya con una vasta y larga trayectoria en el trabajo sindical, ¿no? Sí, muchas gracias, como lo estás expresando. Venimos participando, especialmente yo, en una agrupación que integra el Frente TEP, que es la Azul y Blanca, prácticamente del año 2005, y en este Frente TEP, en el cual hoy nos presentamos a las elecciones, desde el 2013, construyendo y sumando distintas agrupaciones de nuestro querido sindicato, y esta vez, como vos decías, una elección muy importante para el 23 de septiembre, ya que vamos a una interna donde se disputan cargos de representación y cargos de conducción de sustantiva importancia. Por un lado, las conducciones se renuevan todos, esta vez por 4 años, entonces presentamos nuestra lista en las 22 seccionales que integran Aten para la conducción provincial, para los congresales acetera. También presentamos en 2 categorías que son muy importantes, que tienen que ver con quienes nos representarán en el Instituto de Seguridad Social, en este caso el compañero Ángel Salazar y yo, como lo has descrito, más la compañera Odolía Arín, que es suplente por los jubilados de la seccional Chosmalal, la compañera Cecilia Parra, suplente en el cargo de consejero activo, y trascendental también esta elección va a ser para definir los candidatos y candidatas que representarán a Aten en el Consejo Provincial de Educación, que ha sido central en esta disputa que hemos tenido con el gobierno en época de pandemia. Allí vamos a elegir 2 vocales en representación de los docentes para la rama primaria, inicial y especial, y para la rama media, técnica y superior, y lo que es muy importante para las carreras docentes de quienes transitamos por la escuela pública, las juntas de clasificación, que son quienes custodian nuestros legajos, quienes custodian nuestro trabajo, que confeccionan esos listados que tanta expectativa hay cada vez que vamos por un puesto de trabajo. Así que en general es eso lo que se disputa el 23 de septiembre. Muy bien. Le doy la palabra al saludo a Ángel Salazar. Un gusto, Ángel. Hablando de larga trayectoria, también en el caso tuyo te involucra. Candidato a consejero titular en el Instituto de Seguridad Social. Enorme responsabilidad. ¿Renovás mandato, podemos decir? Sí, ¿qué tal? Buenos días, saludarte a vos, a tu audiencia. Vamos con esta disputa, en principio interna, como te decía Susana. Nosotros somos actualmente con José Luis Abanco consejeros, ambos de Aten. Después está el compañero Ángel Palacios y Daniel Videla, que también son consejeros de otros escalafones. En esta oportunidad, transitando este proceso de elección interna, para después ir a compulsar a la elección que sea convocada por instituto, ¿no? Está bien. Ya vamos a volver a dialogar. Le doy la palabra también, el saludo a Alejandro Robledo, quien juega de local. Y enorme responsabilidad, Alejandro, porque el gran objetivo es precisamente recuperar la seccional Zapala luego de muchísimos años. Y en ese trámite están. Sí, buenos días, y como vos decís, es una enorme responsabilidad y también un enorme placer como militante de llegar en esta instancia a poder disputar a la conducción actual la conducción de la seccional, ¿no? Nosotros queremos y decimos cuando charlamos con los compañeros que nos merecemos otro sindicato, otro modelo de sindicato, que hace años que lo venimos peleando y disputando, pero en esta instancia estamos aceptando esta situación de ir como secretario general con un gran equipo de mujeres y compañeros que están conformando esta lista para ver si podemos por fin ganar la seccional. Quería consultarle de los 3 quien quiera responder,
Dos preguntas. Bueno, ¿qué balance se hace del rol que ha jugado el gremio y la docencia en esta etapa de pandemia que ya se está relajando un poco? Y también, ¿qué análisis hacen de la situación de los establecimientos escolares, teniendo en cuenta la explosión de Agua San Roque y otros establecimientos que reclaman mejoras tanto aquí en Zapala como en la provincia? Bueno, la verdad que nosotros que, insisto, ¿no? Somos un enorme grupo de trabajo distribuidos en toda la provincia, la hemos pasado mal, como la han pasado todos en esta terrible pandemia, pero no por eso dejamos nuestro puesto de lucha y hemos conseguido algo que para nosotros ha sido fundamental. En el 2020, cuando el gobierno de la provincia cerró la posibilidad del acceso al trabajo, con el impulso de ATEN, con la permanencia siempre en la lucha, con la participación excelente de nuestras representantes en el Consejo Provincial de Educación, logramos que el gobierno acceda a abrir esos puestos de trabajo y en toda la provincia se cubrieron las vacantes que eran necesarias para atender a nuestros pibes y a nuestras pibas, que la verdad que son los que más vulnerados han sido en sus derechos en el medio de la pandemia, porque no es cierto que la virtualidad reemplaza la tarea pedagógica cotidiana, y también en ese espacio de buscar el lazo pedagógico, tampoco las familias tenían garantizado sus dispositivos y tendrían garantizado tampoco el acceso a internet. Valorar de sobremanera la empatía y la solidaridad con que cada compañero y compañera en todo el territorio de la provincia pudo construir ese vínculo, ya sea en el nivel por la virtualidad o ya sea tranquera en la ruralidad ir a llevar trabajo, ya sea grupos de WhatsApp, en Facebook, o sea, eso para nosotros ha sido una tarea enorme, con todo el dolor que significó también, como al resto de la sociedad, que en el camino fueran quedando trabajadoras, familias, estudiantes, producto de esta terrible pandemia. Nos costó muchísimo que el gobierno abriera la negociación salarial, recién lo logramos en el 2021 y nos tuvimos que arreglar, porque no es lo mismo disputar en tiempos normales con 5.000 o 6.000 compañeros en la calle que disputar en épocas de pandemia, donde salíamos las conducciones, donde era nuestra responsabilidad también cuidar al compañero y a la compañera, y así todo en dos negociaciones durante este año, una en el mes de febrero y otra en el mes de mayo, hemos logrado, obviamente que nosotros siempre queremos más, porque el proceso inflacionario, porque se ha desatado, porque vivimos en un sistema capitalista donde siempre el salario está un poquito más atrás de lo que esperamos, pero hemos logrado niveles salariales muy importantes de recuperación para pelear a la inflación, que los compañeros y compañeras la vieron, porque la mejor prueba de lo que se consigue es el recibo de sueldo. Entonces invitamos a los compañeros que vean su recibo de sueldo del mes de marzo, que vean lo que vamos a cobrar ahora con el salario de septiembre, un nuevo 5%, con el salario de noviembre otro 5%, y con el salario de diciembre 8,12%, y estamos hablando de un aumento salarial, entramos así como lo hemos firmado, de más del 65%. Así que para nosotros, a pesar de la pandemia, hemos redoblado los esfuerzos, valoramos el esfuerzo de cada seccional, de cada compañero, de cada directora, y ahora, en los últimos tiempos, peleando por la vacuna, hay un gran porcentaje de compañeros y compañeras vacunadas. Tenemos también que conseguimos lo que se llamó y se llama la dispensa laboral para aquellos compañeros y compañeras que, pasando por situaciones de salud consideradas de riesgo, estuvieron resguardados mucho tiempo. Algunos, la gran mayoría, volvió después de las 2 vacunas, y aún hay compañeros que por el tipo de patología que tienen siguen con esa dispensa laboral hasta el 31 de diciembre. Sí, sumarle a esto que dice Susana, que ATEN tiene una enorme historia democrática. La verdad que en los peores momentos de la pandemia, donde para ATEN era muy complejo poder resolver, porque como todos sabemos, ATEN resuelve sus discusiones mediante procesos de asambleas que por la situación sanitaria estaban inhabilitadas de poder llevarse adelante. Este sindicato se reinventó, convocó asambleas con carácter virtual y siguió siendo la asamblea el principal órgano de decisión de nuestra organización sindical. Eso sin duda tiene que ver con la voluntad política y con la fuerte convicción que tiene este espacio que conduce el TEP, que conduce ATEN, que es el TEP, digo, a nivel provincial,
Y esa fortaleza es la que nos permitió avanzar con estos procesos tanto de negociaciones salariales como de exigencia de condiciones en el Consejo Provincial de Educación, ¿no? Y en relación a la situación edilicia, tenemos que decir lamentablemente que es una característica estructural el estado de los edificios escolares de la provincia del Neuquén. Que este reclamo se agudizó ahora, lamentablemente, como vos mencionabas, después de la explosión de la Escuela Aguada San Roque, pero creo en la memoria que tenemos nosotras y nosotros después de más de 30 años en la docencia, no sé si hubo algún año que al inicio de clase las escuelas estuvieran en condiciones de empezar. Cuando alguna vez hicimos, yo creo que 2 años en estos últimos 10, que empezamos sin conflicto por la cuestión de salario, muchísimas escuelas tampoco pudieron empezar porque no estaban en condiciones. En el medio de la pandemia nosotros seguimos reclamando, seguimos denunciando que habiendo estado las escuelas cerradas casi 1 año y medio, tampoco el gobierno hizo los arreglos que tenían que hacer. Después, claro, socialmente, con el hecho lamentable, con esta responsabilidad directa que nosotros le atribuimos al gobierno de la provincia, que somos querellantes, estamos en la causa, pero digo, la muerte, el fallecimiento de la compañera Mónica Jara y de los otros 2 trabajadores se podría haber evitado. Y se podría haber evitado porque el gobierno de la provincia no hizo los controles que debería haber hecho a su obra pública, porque aún estando en pandemia había aflojado, pero no era para volver porque sabemos lo que significa el contagio, han obligado a las compañeras y a los compañeros a volver a sus escuelas. Y después de eso le agarró el apuro mediático al gobierno de salir, de salir a hacer una inspección en todas las escuelas. Y escuela donde pasó Idenesa o escuela donde pasó Camusi a hacer alguna revisión, salían que los artefactos no estaban en condiciones. Un ejemplo claro de esto fue la localidad del Huecú, donde después de la pandemia, después del receso, había muy pocos contagios en el Huecú. Entonces los compañeros y las compañeras se prepararon para recibir nuevamente a los estudiantes. Fue Idenesa al pueblo en época del receso y cerró todas las escuelas de Huecú porque en todas había pérdida. Y bueno, se han explotado calefactores, se han caído techos, o sea, la situación ha sido terrible. ¿Qué es lo que ha pasado luego? Es que la comunidad, que finalmente nosotros decimos no es una cuestión de Aten, porque el gobierno sabe cuáles son las escuelas que no están en condiciones. No ha hecho caso omiso muchas veces los reclamos nuestros, pero estamos en un momento donde la comunidad ha valorado tanto la presencialidad, esa vuelta a la presencialidad, que se ha puesto en sus manos, en su cabeza, en su lucha, ir juntos los maestros, las maestras, los directores de escuela, las familias, a reclamar por infraestructura. Esta es la preocupación más importante que hoy en día tienen las comunidades de toda la provincia. No vamos a dejar ese reclamo, lo vamos a seguir, lo decimos siempre, para que haya presencialidad plena, el gobierno la debe garantizar. No se puede tener presencialidad plena en una escuela que tiene claraboyas como ventana. No se puede en un pasillo donde se hacen los recreos. No se puede tener presencialidad plena si no nombran los auxiliares de servicio. Digo, en este momento el mayor problema que tenemos es la imposibilidad material, porque el gobierno no la garantiza, de disfrutar de esa presencialidad plena. Mejoró el tiempo, hay menos contagios. ¿Dónde deberían estar los chicos y las chicas? En el aula. Pues no está pasando eso. Muy bien, si ustedes me permiten, quería hacer hincapié en la elección en Zapala y aprovechar la presencia del profesor Alejandro Robledo. 2 o 3 preguntas, entiendo que interesantes, que quizás se repitan en cada elección, pero es bueno volver a ponerlas en el tapete. Alejandro, la seccional Zapala, ¿cuántos establecimientos involucra? También escuelas rurales, ¿nos podés ampliar detalles? Sí, involucra 6 escuelas medias, involucra otras 20 y tantas escuelas primarias y todo el sector rural, que es muy grande, ¿no? Que estamos recorriendo ahora para llegar con nuestra propuesta. Es un sector grande que involucra muchas escuelas rurales. No son las mismas que marca el Distrito 3, porque el Distrito 3 tiene muchas escuelas, pero no las cubre, o sea, no son afiliados a nada. Por ejemplo, la escuela del Sauce figura dentro de nuestro radio del Distrito 3, pero pertenece a la seccional Piedra del Águila. El CEPEN 75, que está en
Bajada del Agrio pertenece a la seccional Las Lajas. Hay otras escuelas rurales que son de nuestro distrito, pero que pertenecen a la seccional Las Coloradas, porque es distinto la distribución que tenemos nosotros como ATEN a la que tiene el distrito educativo. Y son varias escuelas, y de esas escuelas hay muchas escuelas con problemas edilicios, y lo estamos viendo, ¿no? Bueno, ahí quiero hacer hincapié, Alejandro, y este tema del problema edilicio, ¿les ha costado como lista poder llevar el mensaje a los docentes? Sí, porque de hecho no están funcionando las escuelas, ¿no? Qué sé yo, escuela como la 190, la 99 acá, que está cerrada, la EPA, que es la de adultos, que también está cerrada por problemas. Ahora volvió el IFD, que había vuelto y no volvía, y volvió hoy plenamente por el tema de las inspecciones. Entonces en esas escuelas donde los docentes no están, llegamos de otra manera, llegamos por el grupito de WhatsApp, y lo mismo que hicimos en la época de la pandemia, ¿no? Que no se fue, pero es decir, en la época de mayor aislamiento llegábamos por esos medios. ¿Cómo va a ser la modalidad de la elección? La elección son 11 mesas en la seccional. Hay mesas que son volantes, o sea que va a ir la urna por las escuelas pasando, arranca a las 8 de la mañana, y otras mesas que son fijas. Por ejemplo, la mesa de jubilado que va a estar en la seccional. Arranca a las 8 de la mañana hasta las 18 horas la elección, con esa circulación de mesas, los compañeros van a votar donde estén las urnas fijas, por ejemplo el IFD 13, solía haber en el CEPEN 3 que hoy está cerrado, así que se buscará otro lugar, eso es responsabilidad de la conducción local. Y después de las 18 horas, los compañeros que no han podido votar, cuando la urna pasó no estaban, van a la seccional. Se entiende de perfectamente. 18 a 20 horas se vota en la seccional. Alejandro, no hemos mencionado o no han mencionado quiénes te acompañan en la lista. Bien, la lista está conformada. Voy yo como candidato a secretario general, Emilce Muñoz, que es una compañera docente de primaria, como secretaria adjunta, Paola Castillo, que está en modalidad adultos, trabaja en contextos de encierro, como secretaria gremial, Elizabeth Aravena, que es una docente reconocida de las escuelas técnicas, como secretaria de finanzas, secretaria de inicial, que acá tenemos que hacer una salvedad, es decir, nosotros decidimos darle mucho más peso a los niveles, inicial, primario, secundario, porque antes iban juntas en la seccional, inicial y primaria. Nosotros creemos que inicial tiene que tener su secretaría, primaria su secretaría. Bueno, en inicial va Miriam González, docente del área rural de la Escuela 218 de Laguna Miranda, que trabajó mucho tiempo en los jardines de acá de la ciudad. En primaria, Tania Florentino Ojeda, que es docente de primaria, que trabaja en la Escuela 12. Media técnica y superior, Leticia Ruiz, que es profe del IFD 13, el IFD de las escuelas técnicas también. Media en formación continua, que va a ser uno de los donde vamos a poner mucho peso nosotros en nuestra seccional, que es Claudia Boeto, docente jubilada del IFD 13, del área de superior. Eso en formación, derechos humanos, género y diversidad, que así le llamamos nosotros a esa secretaría, Vallanina Torres. Y después nos acompañan como vocales Claudia Arévalo, que es del área de Mariano Moreno, que trabaja, profe de educación física, que trabaja en las primarias. Sandra Río Seco, también de nivel inicial. Liliana Cornejo, Karina Cornejo la conocemos todos como Karina más que como Liliana, que también es profe de media. Y Jorgito Pichún, que va también dentro de nuestro equipo, siempre está Jorge, ¿no? Muy bien. Y bueno, nos falta quien hace todo esto hoy, ¿no? Es decir, Romina Gret, que es nuestra secretaria de prensa y difusión. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por la memoria, porque Son recordás 15. todos los nombres, ¿eh? Son 15. Lo que pasa es que venimos trabajando hace rato. Te pusimos en un gran desafío. Alejandro, el dato periodístico que tenemos y también que con el correr de los años ha tomado estado público es que la seccional Zapala ha perdido muchísimos afiliados al gremio. Si es así, ¿cuántos son y cómo hacen para recuperarlo?
Las afiliaciones van fluctuando, ¿no? Es decir, hay gente que se enoja por algún tema y se desafilia. Ha habido desafiliaciones masivas en algunos niveles. De hecho, lo hemos corroborado cuando fuimos al padrón. Es decir, por ejemplo, Jardín Inicial perdió muchos afiliados en algún momento por algún hecho puntual que se puede haber enojado. En realidad, Zapala tiene 900 y tantos afiliados, 918 creo que estamos hoy. Y en ese plan se han ido perdiendo unos 100, ciento y tantos afiliados. Que tiene que ver con un modelo sindical que es diferente al que nosotros proponemos. Claro. ¿Qué es lo que nos dicen los compañeros cuando van por las escuelas, ¿no? Es decir, estamos cansados de este modelo que hoy tenemos en Zapala. Nosotros atribuimos a eso, a la desmovilización desde el sindicato, es decir, a no haber estado esta conducción al lado del compañero en el momento que el compañero lo necesitaba, y esas cosas son las que han ido, se ha producido ese desgranamiento del padrón. Lo que sí nosotros consideramos que es estar al lado del compañero, acompañar, valga la redundancia, ¿no? en sus cosas, en lo que le está pasando, en resolver esas cosas que le pasan porque no cobró el sueldo, porque no tuvo el número de empleados, y porque tuvimos muchas consultas de ese tipo, por ejemplo, de compañeros que recién se acercaban a trabajar, que no estaban afiliados y que los resolvimos, y fuertemente en la formación, porque eso es salario para el compañero, ¿no? Si hoy tener formación, si no tenés que pagar los cursos y el docente te dice, si yo estoy pagando una afiliación, esa cuestión del servicio nosotros la entendemos como que es fundamental. Que no tiene que ver con que sea una mutual ni una caja de asistencia, sino estar al lado. Yo creo que estando al lado, visitando las escuelas, charlando con los compañeros, definiendo cosas juntos, construyendo, se van a ir acercando nuevamente al sindicato, que es su herramienta de lucha. Bueno, han ido pasando los minutos, seguramente quedaron varios temas en el tintero. De la lista que mencionaste, Alejandro, deduzco y salta a la vista que amplia mayoría de mujeres participando. Somos de 15, 13 mujeres y 2 varones. Mirá vos. Nosotros decimos la perspectiva de género, ¿no? Que es una cosa fuerte en nuestro sindicato. Y cuando fuimos armando la lista, no fue que hayamos decidido que sea solo de mujeres. Hablamos con compañeros varones, se estuvo charlando, se excusaron mucho de participar, pero los que siempre dijeron que sí, la primera, fueron ellas. Y bueno, da la circunstancia que yo soy el candidato a secretario general, pero es un grupo conformado, lo más importante es decir, somos mujeres y hombres que hace 3 años que venimos laburando para estar a la altura de las circunstancias de conducir una sección, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias. ¿Algún concepto final que deseen explicar? Sí, decir que la composición de la lista de Aten Zapala del TEP está bastante relacionada con las políticas de género que viene desarrollando nuestro sindicato. Hemos trabajado para eso, para que las mujeres estemos empoderadas, para que las mujeres discutamos de igual a igual con la patronal, para que podamos ir a cada escuela y escuchar y que podamos expresar lo que sentimos. Una composición de un sindicato no tiene que ver necesariamente con quién está a la cabeza de esa lista, sino con la perspectiva de género con que se encaran esas políticas. En el Consejo Provincial de Educación hemos conseguido enormes beneficios en sumar derechos para nuestras compañeras, pero le hemos dado un fuerte impulso a la discusión de la ESI, de los derechos de las mujeres. De hecho, las compañeras Paola y Emilce principalmente han participado de todas las actividades que nosotros hemos sostenido, así que celebramos, y esto lo digo para cerrar, de 405 candidatos y candidatas que presentamos como TEP en toda la provincia, el 65% somos mujeres, y eso también es producto del trabajo cotidiano y de estar cerca de los derechos y las necesidades de los afiliados y las afiliadas. Les hago una pregunta con todo respeto y con esto finalizo. ¿Aten se ha politizado en este caso que hay dos posturas? ¿Tienen algún tinte político? ¿El afiliado puede estar tranquilo que pertenezca al partido político que pertenezca, va a estar respaldado por el gremio? Yo creo que lo mejor que nos puede pasar a todos es que participemos activamente en las discusiones políticas. La actividad sindical es una actividad política,
porque uno decide con la política sostener lo que está si le parece bien o cambiar lo que está si le parece mal. Y no necesariamente uno tiene que decir, voy para donde el partido político me llama. ¿Dónde está la diferencia? Y eso es lo que nosotros sostenemos de modelo de sindicato. Nosotros no permitimos, ni lo vamos a permitir nunca, que los intereses del partido político definan la política de ATEN. Muy por el contrario, está muy bueno que los que son afiliados a ATEN, tienen militancia, lleven a sus partidos los intereses de los trabajadores. Pero no nos hemos corrido ni una milésima de acá el partido político, no. Poner banderas del partido político o ser candidato a su vez para una conducción y a su vez para diputado o para gobernador, portar una chaqueta de ATEN pero a su vez ir a una marcha a repartir panfletos y propaganda de los partidos políticos, eso no pasa en esta conducción. Los intereses de los partidos políticos jamás van a estar con nosotros por encima de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. Gracias a ustedes.